Mi madrastra exigió que pagara renta por vivir en mi propia casa, mientras sus hijos vivían allí gratis. Cuando me negué, intentó convencer a mi padre de que me echara. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era realmente el dueño de la casa, todo cambió. Sandra sonrió ampliamente y dijo: bueno, entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir. No podemos tener parásitos en esta casa. Estaba sentada en la mesa del comedor, con mi comida ya completamente fría, mientras las palabras de Sandra flotaban en el aire. La injusticia de todo esto, los años siendo tratada como una sirvienta mientras sus hijos no hacían nada, y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se rompió. A ver si entendí bien, dije con una voz sorprendentemente calmada. James, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa sus días jugando videojuegos, no tiene que pagar renta. Melissa, que está en su 3er año de universidad y jamás ha hecho un solo quehacer en esta casa, tampoco tiene que pagar renta. Pero yo sí. He decidido que mis hijos no tienen que pagar renta mientras se establecen, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta. Una calma extraña me invadió, tal vez por los años de frustración acumulada, o quizá porque ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Sentí una sonrisa aparecer en mi rostro, no mi habitual sonrisa conciliadora, sino algo diferente, algo que hizo que la sonrisa de Sandra vacilara ligeramente. Pues qué interesante, dije recostándome en la silla. No voy a pagar renta porque esta casa es mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. James comenzó a reír, seguido por la risa aguda de Melissa. Sandra también se rió, pero la suya tenía un tono nervioso. ¿De qué estás hablando?, preguntó entre risas. Esta casa es mía, repetí, sin apartar la mirada. Las risas se desvanecieron cuando vieron mi expresión. El rostro de Sandra pasó por una serie de emociones, diversión, incredulidad y, finalmente, algo cercano al pánico. Eso es ridículo, balbuceó, tomando su teléfono. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Sus uñas perfectamente arregladas golpeaban agresivamente la pantalla mientras ponía el teléfono en altavoz. El tono de llamada parecía resonar en toda la cocina. Hola, la voz de mi padre sonó a través del altavoz. David, dijo Sandra con un tono tenso pero controlado, Ruby está contando unas historias interesantes sobre la casa. Dice que la casa le pertenece. Eso no es cierto, ¿verdad? El silencio al otro lado se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, mi padre habló con voz vacilante. Bueno, aclaró su garganta. En realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Ruby antes de morir. No pensé que fuera necesario mencionarlo. Sandra prácticamente gritó. ¿Cómo pudiste no decírmelo? No creí que fuera importante, respondió mi padre débilmente. Nunca me pareció relevante. No relevante. El rostro de Sandra tomó un interesante tono rojo. No relevante que tu hija adolescente sea dueña de nuestra casa. Colgó antes de que mi padre pudiera responder y casi lanzó el teléfono sobre la mesa. La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. James y Melissa me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Sandra respiró profundamente varias veces, visiblemente tratando de calmarse. Finalmente habló con una voz artificialmente alegre, aunque pude notar un leve temblor. Bueno, dijo, forzando una risa que sonó más como un sollozo, todo esto ha sido un gran malentendido. Por supuesto que no necesitas pagar renta, Ruby. Olvidemos toda esta conversación. Aunque Sandra parecía conciliadora, yo ya había perdido completamente el apetito. Sin decir una palabra, me levanté y salí de la cocina. Subí las escaleras, y mientras alcanzaba el 2.º piso, pude escuchar susurros urgentes desde abajo. La voz áspera de Sandra se mezclaba con los tonos agitados de James y Melissa. A las 6 de la mañana del día siguiente, ya estaba despierta, mirando al techo y pensando en cómo todo había cambiado en tan solo unas horas. Alrededor de las 7, escuché movimiento en el piso de abajo, el sonido familiar de Sandra preparando su café matutino. Estaba a punto de bajar a desayunar cuando escuché su voz proveniente de la sala. Estaba hablando por teléfono, su tono bajo pero intenso. David,
Tienes que hacer algo respecto a esta situación, decía. Tu hija no puede, necesitamos que se vaya. Me congelé en las escaleras, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Sé que la casa es de ella, David, continuó Sandra, con frustración evidente en su voz, pero está complicando las cosas. Ya no encaja aquí, se está convirtiendo en un problema. Hubo una pausa mientras mi padre respondía. Incluso desde donde estaba, podía escuchar la incertidumbre en su voz. Pero Sandra, es su casa. No puedo simplemente echarla. Nadie está hablando de echarla, replicó Sandra con ese tono dulce y empalagoso que usaba para manipular a alguien. Solo necesitamos guiarla en la dirección correcta. Y esas universidades a las que aplicó, las que están en otros estados. Podrías animarla a irse a una de esas. Dile que sería bueno para su independencia. Mi estómago se revolvió al escuchar la respuesta de mi padre. Tal vez tengas razón, dijo con desgana. Hablaré con ella sobre mudarse para ir a la universidad. Podría ser lo mejor para todos. Esperé hasta que Sandra colgó antes de entrar a la cocina, manteniendo mi expresión cuidadosamente neutral. Comencé a servirme un tazón de cereal, fingiendo que no había oído nada. James y Melissa entraron poco después, ambos con caras de incomodidad. Sandra llegó al final, todavía con el teléfono en la mano. Buenos días, chicos, dijo alegremente, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Nos sentamos todos en silencio. Lo único que se escuchaba era el crujir del cereal y el ocasional tintineo de las cucharas contra los tazones. Entonces, con la misma naturalidad con la que podría comentar el clima, dije: por cierto, a partir del próximo mes, todos ustedes tendrán que empezar a pagar renta. El silencio en la cocina fue tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Sandra me miró como si hubiera hablado en otro idioma. James y Melissa se quedaron congelados, con las cucharas suspendidas en el aire, intercambiando miradas nerviosas. Fue Sandra quien rompió el silencio, forzando una risa que sonaba más a desesperación que a burla. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó con un tono casi infantil, tratando desesperadamente de mantener el control. «No, Sandra, no estoy bromeando». Mi voz era calmada, pero cada palabra llevaba un peso firme. Han vivido aquí gratis durante años. Es hora de que empiecen a contribuir. Sandra tragó saliva, claramente incómoda. Eso no tiene sentido. Somos familia. ¿Y no somos familia?, la interrumpí, cansada. Dejaste eso claro cuando exigiste que yo pagara renta mientras tus hijos vivían aquí sin mover un dedo. Ahora todos recibirán el mismo trato. James bufó, intentando fingir indiferencia, pero su incomodidad era evidente. Esto es ridículo. No voy a pagar nada. Entonces eres libre de buscar otro lugar donde vivir, respondí, mirándolo directamente. Melissa, quien usualmente evitaba los conflictos, intervino. Todavía estoy en la universidad. ¿Cómo esperas que pague renta? Tal vez deberías haberlo pensando antes de gastar dinero en fiestas y ropa cara, repliqué. La renta será justa. Incluso puedo ayudarte a buscar un trabajo. Finalmente, Sandra explotó, golpeando la mesa con fuerza. Has perdido la cabeza. Esta casa siempre ha sido un hogar para todos. No voy a permitir que la conviertas en una ridícula pensión. La miré sin pestañear. Es curioso que digas eso, Sandra, porque anoche te escuché intentar convencer a mi padre de echarme de mi propia casa. ¿Creíste que no me enteraría? La sangre se escurrió del rostro de Melissa, que estaba al borde de un colapso nervioso, mientras James fijaba la vista en su plato. Solo quería ayudarte a ser más independiente, dijo Sandra, tratando de ocultar su pánico. Claro, independencia. Qué amable de tu parte tratar de ayudarme a salir de la casa que mis abuelos me dejaron mientras tú y tus hijos siguen viviendo aquí arriba. Intentó responder, pero levanté la mano para detenerla. No necesitas decir nada. Ya he decidido que todos firmarán contratos de alquiler. Si quieren quedarse, será bajo mis condiciones. Sandra se levantó de golpe, intentando imponer autoridad. Esto es inaceptable.
David nunca permitiría algo así. Quizás deberías llamarlo otra vez y preguntarle qué piensa. Mejor aún, pregúntale qué hará cuando decida vender la casa y dejarlos en la calle. El miedo en su rostro era casi satisfactorio. Sabía que tenía el poder para hacerlo, y esa posibilidad la aterrorizaba. Esa noche, encerrada en mi habitación, escuché los susurros y discusiones en el piso de abajo. Sandra seguramente estaba tramando algo, pero no sabía que yo estaba más que lista para enfrentarla. A la mañana siguiente, los invité a todos al salón. Sandra trató de negarse, pero la dejé sin opciones. A las 10 estábamos sentados. Sandra, James y Melissa lucían incómodos. Les entregué las copias de los contratos de alquiler. Aquí están los contratos de renta. Tienen un mes para decidir si quieren quedarse. Sandra tomó el papel con las manos temblorosas. A medida que lo leía, su rostro se tornó rojo. Esto es absurdo. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Soy la dueña. James tiró el contrato al suelo, furioso. Esto es injusto. Somos tu familia. No, James, son mi madrastra y mis medio hermanos, quienes me han tratado como a una sirvienta durante años. Si quieren quedarse aquí, pagarán como cualquier inquilino. La discusión se extendió por horas, pero no cedí. Al final, todos firmaron. Sandra me lanzó una última amenaza. Nunca tendrás el apoyo de tu padre después de esto. Sonreí, cansada pero firme. ¿Ya veremos? En los días siguientes, Sandra intentó manipular a mi padre, crear tensiones e incluso poner a James y Melissa en mi contra, pero nada funcionó. El primer pago de la renta llegó el mes siguiente. Después de años de ser ignorada, finalmente tenía el control, y por primera vez no me importaba lo que pensara. La casa era mía, y ahora mi tranquilidad también. Con el paso de los meses, la tensión en la casa se volvió cada vez más insoportable. Al principio, Sandra, James y Melissa intentaron actuar como si nada hubiera cambiado. Pagaron el primer mes de renta a regañadientes, como si pensaran que pronto cambiaría de opinión. Pero no lo hice. Poco a poco, el dinero comenzó a faltar. Los pagos no se realizaban a tiempo, primero unos días tarde, luego semanas, siempre con excusas, gastos imprevistos, problemas financieros. Pero yo sabía que la situación era más seria. James ya no compraba videojuegos ni salía de su habitación. Melissa dejó de usar ropa nueva y salía cada vez menos. Y Sandra, su rostro parecía desmoronarse. Estaba demacrada, con profundas ojeras y un aire de desesperación que no podía ocultar. Sabía que era momento de actuar. Una noche lluviosa, los reuní a todos en la sala. La atmósfera era densa, casi irrespirable. Mi padre estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja, mientras Sandra permanecía de pie, con los brazos cruzados, pretendiendo una seguridad que ya no tenía. James y Melissa evitaban mirarme. Han pasado 3 meses y no han pagado la renta completa, comencé, con voz calmada pero firme. Perfectamente podría desalojarlos. Sandra abrió los ojos, horrorizada. No te atreverías. La miré directamente. No subestimes cuánto he soportado. Pero seré justa. No le cobraré renta a mi padre, no porque no pueda pagarla, sino porque sé que está siendo manipulado. Por respeto a él, no le exijo nada. Mi padre levantó la mirada, sorprendido, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Contigo es diferente, Sandra, continué, mirándola fijamente. Siempre me trataste como una empleada en esta casa, dando órdenes mientras tus hijos no movían un dedo. Así que pensé en algo justo, puedes seguir viviendo aquí, pero en lugar de pagar con dinero, vas a pagar con trabajo. Harás la limpieza, lavarás la ropa, cocinarás, serás la empleada de esta casa. El rostro de Sandra se desfiguró. Permaneció inmóvil, con lágrimas formándose en sus ojos. Esto es una locura, susurró, casi sin voz. No respondí, sin dudarlo, añadí. Y para que quede claro, usarás uniforme de empleada. Quiero verte con un vestido negro, un delantal blanco y una cofia en la cabeza.
Si vas a trabajar, hazlo adecuadamente. Sandra quedó paralizada. Luego, con lágrimas rodando por sus mejillas, se giró hacia mi padre. David, ¿vas a permitir que me humille de esta manera? Mi padre se movió incómodo, pero no dijo nada. Papá, con todo respeto, no te metas. Sabes por qué no te cobro, pero Sandra tiene que pagar por cómo me trató. Mi padre suspiró, derrotado. Sandra comenzó a llorar, humillada, y sin decir una palabra, salió de la sala. James y Melissa permanecieron inmóviles, petrificados. A la mañana siguiente bajé las escaleras y encontré a Sandra en la cocina, vistiendo un uniforme de empleada, un simple vestido negro, un delantal blanco atado a la cintura y una cofia cubriendo su cabello. Sus movimientos eran automáticos mientras limpiaba el mostrador. Buenos días, Sandra, la saludé con un tono casual. No respondió. Tomé un vaso de jugo de naranja, le di un sorbo y deliberadamente dejé caer el vaso al suelo, derramando el jugo. Qué torpe soy. ¿Podrías limpiar eso, por favor? Sandra se quedó quieta por unos segundos, luego, lentamente, se agachó y comenzó a limpiar el piso. La observé en silencio, cada movimiento que hacía. Era una pequeña victoria. No era crueldad, era justicia. Pero no terminó ahí. A la hora del almuerzo, me senté en la mesa e hice una solicitud. Sandra, sírveme más salsa, por favor, y no la derrames. Con las manos temblorosas, me sirvió en silencio. La miré fijamente, sintiendo como cada uno de sus gestos equilibraba años de humillaciones. Más tarde, la llamé a la sala. Sandra, las ventanas están sucias. Límpialas ahora. Ella dudó. Pero ya está oscureciendo. Incliné la cabeza. No pregunté la hora, Sandra. ¿O prefieres pagar la renta? Mordiéndose los labios, tomó los productos de limpieza y comenzó a trabajar. La vi subirse a un banco para limpiar las ventanas mientras James y Melissa observaban en silencio. Ustedes también podrían ayudar, ¿saben? O puedo redactar nuevos contratos con montos más altos. Se levantaron de inmediato y desaparecieron. Sandra siguió limpiando, y yo me quedé sentada en silencio. Esa noche, me acosté mirando el techo. Sentí una paz que no había sentido en años. No era alegría ni venganza, era justicia. Y no me arrepiento. Sandra obtuvo exactamente lo que merecía. Mi padre tomó su decisión, y yo tomé la mía. Si alguien piensa que fui cruel, no me importa. Nadie vivió lo que yo viví. Ahora finalmente tengo paz, y no pienso renunciar a ella por nadie.